Poderoso eres, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Jesús. Hermosa es su presencia, hermoso su Espíritu. Gracias, Dios. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos gozamos de verle. Nos gozamos al ver su esfuerzo, su dedicación, su entrega a Dios. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Traemos un mensaje de poder, de victoria, de triunfo. Libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Dice la palabra: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía ser antes. ¿Puede sentarse? Desde que Dios crió al hombre y a la mujer, ha existido una confrontación entre el bien y el mal. El enemigo lucha contra Dios y contra la iglesia, persiguiéndola. ¿De qué manera la persigue? Con pruebas, luchas, obstáculos, desánimos. Le persigue para impedir que la iglesia avance, que la iglesia siga adelante. Enfrentamos una batalla que no es contra sangre ni carne, sino que es contra toda fuerza del mal. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el apóstol nos aconseja. Él ya lo sabía, él pasó por eso y dice: ahora fortalezcanse en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. Y dice: y vestíos de toda la armadura de Dios, de toda, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Satanás siempre ha usado a sus emisarios para perseguir a la iglesia, para perseguirle a usted. Y tenemos unos ejemplos bíblicos de creyentes que fueron perseguidos. El rey David fue perseguido. Los 3 jóvenes hebreos en Babilonia fueron perseguidos. El propio Jesús fue perseguido. Todos los apóstoles fueron perseguidos. Y entre otros fueron perseguidos. Pablo dijo que todo el que quiera llevar una vida íntegra, limpia, pura delante de Dios, recibirá persecución. Que todos los que se guardan para Dios, que todos los que caminan en santidad y guardan la palabra y se guardan, serán perseguidos de una forma o
otra para no dejarnos avanzar. Pero para poder ser librados de todas estas persecuciones y de pruebas y de luchas y vencerlas y salir victoriosos, es con el poder de la oración. Porque la oración tiene poder. Nos da victoria en tiempo de persecución. Y la clave para deshacer toda fuerza del enemigo y todo lo que se levante es por la oración y la comunión con Dios. Tenemos como ejemplo a Daniel y al apóstol Pedro. Ambos casos fueron similares, de sufrimiento, de dolor, que pasaron por sus adversarios. Y vemos que la oración los hizo prevalecer victoriosos en medio de esas persecuciones, de esas pruebas. La oración no la podemos dejar descuidar cuando todo parece bien. No la podemos dejar. La Biblia nos manda a orar en todo tiempo, la palabra de Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Dice, y velando con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En nuestra oración debemos orar unos por los otros. La oración le hace estar firme y en victoria y en triunfo en todo tiempo. Así funciona la oración. Usted está protegido cuando usted ora. Está protegido con la sangre de Jesús. Usted se protege cuando usted ora. Dios permitió que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia. Ellos fueron puestos en lugares de autoridad en el gobierno en Babilonia. Daniel había sido puesto en el gobierno por el rey Darío y como uno de los 3 gobernadores de Persia. Pero Daniel tuvo que enfrentar la persecución, pruebas por sus adversarios, que es común cuando los siervos y las siervas de Dios piadosamente sirven a Dios en espíritu y en verdad. Los gobernadores y funcionarios, entre los cuales trabajaba Daniel, buscaron la forma de acusarle, pero no hallaban ninguna forma de acusarle porque él era fiel a su trabajo y no hallaban ninguna falta en él. Pero Daniel fue acusado por medio de una trampa relacionada con la oración. Así que la vida de oración de Daniel fue conocida hasta en el gobierno. Ahí sabían que Daniel era un hombre de oración. La acusación fue que él oraba mucho. Lo acusaron de que oraba 3 veces al día. La
iglesia no puede esconder el poder de Dios, ni la unción de Dios. No se puede esconder. Cuando la presencia de Dios está en ti, la gloria de Dios está en ti. Cuando eres un hombre, una mujer de oración, eso no se puede esconder porque está en ti. Se percibe, se siente la gloria de Dios, porque eres un portador de la gloria de Dios. No la puedes esconder donde tú andas, donde tú caminas. Portas la presencia de Dios. No escondas el poder de Dios que está en ti. Demuéstralo aunque el enemigo se enoje. Tú levántate en el poder de la gloria de Dios. Tú levántate en el nombre de Jesús, aunque andes en valle de muerte, de sombra, levántate en el poder de su gloria, en el poder de su nombre. Porque donde se para un hombre o una mujer de Dios, siempre va a ser la diferencia. Porque es un portador de la gloria de Dios, del poder de Dios. El pueblo, la iglesia, se da cuenta cuando alguien porta la presencia de Dios. Usted se da cuenta cuando un hombre, una mujer es portador de la gloria de Dios. Porque el poder de Dios, la unción de Dios, no se puede esconder. Decían los discípulos que iban a Emaús: ardía nuestro corazón cuando hablaba la palabra de Dios. Ellos, sin saberlo quién era el que iba, sentían algo. Sentían la gloria de Dios a través de las palabras de Jesús. Portaba la presencia de Dios. La unción de Dios, la gloria de Dios, no la puede esconder. Porque se siente, se percibe cuando una persona es de oración. Y también se percibe cuando una persona no ora. También se siente cuando una persona no ora, también se siente. Pero Satanás teme a un hombre, a una mujer que es de oración. Le teme, le tiene temor, porque no se puede acercar, porque aquella persona está poseída de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del poder de Dios. Porque sabe que trae su espada bien afilada, trae su espada desenvainada por la oración, por el poder de Dios. Por tanto, el enemigo intenta parar la oración en el pueblo de Dios. Él busca la forma de que usted sea parte de la oración. Estos gobernadores engañaron al rey al pedirle que firmara un edicto para que nadie pudiese en 30 días
pedirle a ningún Dios, que no orara a ningún Dios, solo al rey, que firmara ese edicto, que nadie se podía inclinar a otro Dios, sino solo al rey. Lo que los adversarios buscaban era hallar culpable a Daniel, desobedeciendo el edicto firmado. Ellos sabían que Daniel era un hombre de oración. Ellos lo sabían porque lo espiaban. Nosotros como cristianos debemos tener firmeza, que los impíos sepan que los hijos de Dios estamos parados en la roca que es Cristo, y nadie nos mueve en medio de la prueba, en medio de la escasez, en medio de la dificultad, que nadie nos mueve. Nadie nos mueve de nuestros principios bíblicos, ni de la oración. El edicto fue firmado que por el espacio de 30 días nadie podía demandar petición o orar a otro Dios. Y cualquiera que no obedeciere fuese echado al foso de los leones. ¿Qué hará usted? ¿Qué haría usted en una situación así? Estamos en unos tiempos difíciles. Este año que viene no pinta muy bien en nuestros gobiernos. Vienen muchas leyes contrarias a nuestros principios. En este año que viene se van a levantar muchos cristos falsos. En este año que viene persecución por leyes. Y si la iglesia no está fundada en la oración, va a caer de la gracia de Dios. Las cosas no van a mejorar. Muchos dicen, para hacerle sentir bien a usted, el año que viene va a ser mejor. Le va a ser mejor. Le va a ser mejor para los que están parados en la oración, porque nadie puede tocarlo, nadie puede hacerles daño, porque está parado en la roca que es Cristo. A esos les va a ir bien. Cualquiera que desobedeciere fuese echado al foso de los leones. Y Daniel, como no hizo caso y no cedió, se mantuvo fiel, lo echaron al foso para que se lo comiesen los leones. Quiero que entienda lo que sucede cuando un creyente es fiel a Dios. Lo van a golpear, lo van a vituperar,
y lo van a echar al foso de los leones para que se lo coman vivo, porque no se quiso inclinar a la estatua, al rey. Pero ¿sabe una cosa? Que allí en el pozo de los leones nada le hicieron, no se lo comieron, porque allí estaba la gloria de Dios, allí estaba la presencia de Dios. Nada le hicieron, no se lo comieron, porque allí estaba la gloria de Dios. Cuando él salió del pozo, salió oliendo a gloria, salió oliendo a victoria. ¿A qué huele el guerrero? Huele a victoria, a triunfo. Pero eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración para que usted venza toda prueba, toda fuerza que se levante. Es la oración la que le va a mantener fiel a Dios. Recuerde que somos enviados como corderos en medio de lobos. A veces la oposición al creyente viene de una ley que es contraria a nuestros principios, y mucha gente no está preparada para estas leyes. Debemos aprender que frente a estos desafíos es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto fue lo que dijo Pedro y Juan cuando les prohibían hablar de Jesucristo. No nos acomodemos al sistema de este mundo. Pedro y Juan continuaron haciendo la voluntad de Dios, aunque era contraria a la prohibición de sus principios. El edicto fue firmado, quedaba completamente prohibido que alguien orara a otro Dios que no fuese al rey de Persia. Daniel solo tenía dos alternativas: o dejar de orar o rebelarse al gobierno de Persia, o seguir orando a Dios, o ser echado como comida a los leones. ¿Qué hará usted en una condición así, en una situación? Tenemos que soportar hasta el último momento. Debemos pensar muy bien a quién vamos a servir, a Dios o a los hombres. Daniel fue perseverante en la oración, en medio de la persecución, en medio de la prueba. Daniel oraba 3 veces al día, como lo hacía hacer antes. Había llegado el momento de la prueba para Daniel, a ver de qué estaba hecho. Te va a llegar el momento de la prueba, a ver de qué estás hecho. Le llegó a Daniel, a ver si era verdad que era un cañón en la oración. Vamos a ser probados. Aunque ores mucho, vas a ser probado, a ver de qué estás hecho.
a ver si es cañón, como lo habla, como lo dice, o se desinfla en la prueba, se poncha, o todo era emoción, o todo era religión. Porque muchos solo son bulla, les gusta la bulla, pero cuando llega la prueba se desinflan, caen, ya no pueden, tiran la toalla, no eran de verdad. Tienes que permanecer, aunque te echen al foso de los leones, tienes que permanecer fiel, porque de ahí saldrás victorioso, de tu prueba saldrás victorioso, victoriosa, pero debes mantenerte fiel a Dios. No serás avergonzado, debes mantenerte fiel. Pablo dijo: por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Daniel escogió orar a Dios del cielo. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Entró en su casa y continuó orando como lo hacía hacer siempre. El apóstol Pedro advirtió que nuestra fe iba a ser sometida a prueba. Vamos a ser sometidos a prueba. A ver de qué estamos hechos. ¿Somos cristianos o solo somos de apariencia del montón? Usted no debe ser del montón. Usted debe ser un cañón, un portador de la gloria de Dios. Usted debe hacer la diferencia. Usted no es del montón, usted porta la gloria de Dios, y donde usted se para, la tierra tiembla, los demonios tiemblan y el diablo corre, porque usted porta la gloria de Dios, la presencia de Dios. Debemos aprender a imitar la vida de oración de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios. No se escondió. Entró a su casa y abrió las ventanas. A lo mejor muchos por ahí en una situación así hasta cierran con llave, que nadie los vea. Pero él abrió las ventanas, que todos oigan que yo soy un creyente fiel y un hombre de oración. Abrió sus ventanas y se arrodillaba 3 veces al día. Y no pedía por la prueba, no pedía bendíceme, no pedía quítame esta prueba, sino daba gracias por la prueba. Dice que oraba y daba gracias. Da gracias cuando tengas prueba. Dar gracias quiere decir que tú adoras a Dios en medio de la prueba, en medio del dolor. Cuando tú estás pasando un tiempo difícil, da gracias a Dios. Es lo contrario, porque ahí es donde Dios se glorifica. Daniel dijo: no voy a
fallarle a mi Dios, écheme al foso de los leones. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sacar libre de ese lugar. Convicción, fe. Oraba a su Dios como lo hacía hacer antes. Escuche bien. Primero tenía una cámara, un aposento donde se metía a orar. Tenía un aposento. Daniel tenía un secreto de oración. Nosotros debemos ser abundantes en la oración, tener comunión constante con el Señor, porque esa es su fuerza. Daniel oraba aunque el edicto hubiera sido firmado, una prohibición. Él se mantenía firme en su fe. Con esa prohibición él se mantenía fiel a Dios. Oraba en todo tiempo. Daniel seguía orando y haciendo sus peticiones a Dios. Debemos de dejar las quejas y dedicar más tiempo a la oración. En este tiempo final, como está el mundo, se requiere de una iglesia comprometida en la oración. La iglesia debe ser firme, fiel, comprometida en la búsqueda, en la consagración a Dios. En medio de cualquier prueba, en medio de cualquier edicto o circunstancia, la llave de la victoria y del triunfo es en la oración. Es levantarnos en oración para salir victoriosos. Daniel se mantenía fiel a la oración, y aunque fue echado al foso de los leones, salió victorioso. Aquellos leones estaban hambrientos. Se acostumbraba que cuando iban a sacrificar a alguien así, sea leones o cocodrilos, que era lo que se usaba antes, los dejaban días, semanas sin comer a esos animales, para cuando echaran a la persona se la devoraran. Pero Daniel fue perseverante en la oración en medio de la prueba, que Dios le dio la victoria, le dio el triunfo. Cuando la iglesia persevera en la oración, tendrá victoria y triunfo. Recuerde que el poder de la oración es la victoria. El poder de la oración es la victoria. Usted va a salir victorioso. La oración de Daniel triunfó porque Dios le libró de los leones, porque allí estaba el poder de Dios. Cuando el creyente es perseguido, la oración no es una opción, sino una necesidad. Los hijos de Dios somos victoriosos y nadie se burla del pueblo de Dios. Si usted es de oración, nadie se va a burlar de usted, ni los gobiernos. Mire lo que dijo el rey.
el que firmó el edicto, el que mandó echar a Daniel al foso, dijo: traigan todos los que acusaron a Daniel para que ellos sean echados al foso de los leones. Dice: y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados al foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Se da cuenta que la oración tiene poder. Y nadie se burla del pueblo de Dios. La oración tiene poder en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier problema. Pero debe creerle a Dios y ser un hombre de oración. Dice que Daniel daba gracias. Era su vida. Él podía salvar su vida y decir: me van a matar, me van a comer los leones, mejor renuncio. Ok, está bien, ya no voy a orar, ya no voy a hablar de Dios. Pero él decidió serle fiel a Dios. Como dijeron aquellos 3 hombres hebreos cuando los iban a echar al foso o al horno de fuego. Allí mismo, ¿qué dijeron? Aunque Dios no nos libre, tampoco nos vamos a inclinar a la estatua. Le seremos fiel a Dios. Eso es serle fiel a Dios. Aunque Dios no nos libre, aunque Dios no nos dé lo que necesitamos, yo me mantengo fiel a Dios. No me inclinaré a ningún otro Dios. Así dijeron ellos. No pierdas la fe. Créele a Dios, que en Dios hay victoria y triunfo. El que se mantiene en el secreto tiene victoria. Ponte de pie. Padre, gracias por tu palabra. Yo he soltado tu palabra. Padre, en esta mañana pongo a todo pueblo en tu mano y lo protejo con tu sangre. Viene persecución, vienen falsos cristos, viene tanta cosa, y necesitamos que el pueblo de Dios se mantenga firme. Hasta aquí nos has ayudado, Ebenezer. Ahora vamos a entrar a otro año, y yo sé que nuestro mundo no está bien, nuestra sociedad no está bien. Hay mucho crimen, mucho accidente, mucho odio, mucha balacera, Padre. Pero todo es porque todo está escrito así. Tú lo dijiste, que habría todas estas cosas, que se multiplicaría la maldad, que habría guerras, hambres, pestes, terremotos. Estamos en guerra, Señor, nuestras ciudades, nuestros países. No hay amor, pero protege a tu pueblo, protege a tu iglesia. Hasta aquí nos has protegido, y yo sé que el año que viene también lo harás. Protege a todos nuestros familiares, amigos, hermanos, en el nombre de Jesús. Que la bendición del Padre,
La bendición del Hijo vaya con cada uno de vosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Que el Señor le bendiga.